Mi vida es la historia de la autorrealización del inconsciente. Todo en el inconsciente busca manifestarse externamente, y la personalidad también quiere evolucionar más allá de sus condiciones inconscientes y experimentarse como un todo. Siempre he visto la vida como una planta cuya verdadera esencia está oculta en sus raíces. Lo que aparece en la superficie, flores, hojas, ciclos, es pasajero. Surge, crece y luego desaparece. Del mismo modo, civilizaciones enteras nacen y se desvanecen, dando la impresión de que todo es efímero y sin sentido. Sin embargo, siempre he tenido la sensación de que algo más grande persiste bajo esta constante transformación. Lo que vemos es solo la floración temporal. La raíz permanece. Los momentos verdaderamente importantes de mi vida no fueron los acontecimientos externos, sino esos instantes en los que algo eterno irrumpió en el mundo transitorio. Por eso, me enfoco en las experiencias internas, sueños, visiones e intuiciones, porque fueron ellas las que alimentaron mi trabajo y moldearon mi comprensión de la existencia. Los recuerdos de los eventos externos se han desvanecido con el tiempo, pero los encuentros con esa otra realidad, las batallas con el inconsciente, siguen vivos. En ese terreno siempre encontré una riqueza inagotable, mientras que el mundo exterior me pareció secundario. Mi vida externa pudo haber sido simple, pero mi viaje interior fue intenso. Si hay algo que realmente define quién soy, son esas experiencias internas que moldearon mi percepción del mundo y de mí mismo. El recuerdo más antiguo que tengo de un sueño es también el que me ha acompañado toda la vida. Tenía entre 3 y 4 años cuando soñé algo que, sin saberlo, marcaría mi existencia para siempre. En el sueño estaba en un campo abierto, un prado verde y familiar, pero había algo nuevo, algo desconocido, un agujero rectangular en el suelo, rodeado de piedras. Nunca lo había visto antes. Movido por la curiosidad infantil, corrí hacia él y miré dentro. Lo que vi me erizó la piel. Una escalera de piedra que descendía a las profundidades. Mi corazón se aceleró. Vacilante y con miedo, empecé así a bajar paso a paso, guiado por una mezcla de fascinación y temor. Al final de la escalera había una puerta con un arco redondo, cubierta por una cortina verde. ¿Qué habría del otro lado? Con una mezcla de miedo e impulso irresistible, aparté la cortina. Lo que vi me dejó paralizado. Frente a mí había una cámara rectangular, débilmente iluminada de manera enigmática. En el centro, sobre una plataforma, se erguía un trono dorado, de una riqueza impresionante. Pero lo que estaba sobre él hizo que mi sangre se helara. Al principio parecía un tronco de árbol, algo inerte y sin vida, pero entonces entendí su verdadera naturaleza, una forma colosal de carne desnuda y piel cruda, casi tocando el techo. En la parte superior había una cabeza redonda, sin rostro, sin cabello, con un solo ojo mirando fijamente hacia arriba, inmóvil y omnisciente. La criatura no se movía, pero sentía que en cualquier momento podía deslizarse fuera del trono, arrastrándose como un gusano hacia mí. Un terror absoluto me paralizó. En ese instante, escuché la voz de mi madre resonando desde arriba, llamándome. «Sí, míralo bien. Ese es el devorador de hombres». Sus palabras cortaron el aire como una sentencia, y mi miedo se multiplicó. Desperté sudando, atrapado en un pavor sofocante. Durante muchas noches evité dormir temiendo que el sueño volviera. Pero incluso despierto, aquella visión me perseguía. Durante años, el recuerdo de ese ser sombrío no me dejó en paz. Solo mucho tiempo después comprendí que lo que había visto era un falo ritualístico. En aquel entonces, no tenía idea de lo que significaba, pero en el fondo de mi alma lo sentía como un dios subterráneo, un poder oscuro, un secreto prohibido. Resurgía en mi mente cada vez que escuchaba a alguien hablar con fervor sobre Jesucristo. Una parte de mí sentía que había algo más allá de lo que enseñaban, algo oculto, algo que nadie se atrevía a nombrar. Aquel sueño fue mi iniciación en los misterios de la tierra. Fue como un entierro simbólico,
un descenso al inframundo. Solo muchos años después emergería de nuevo. Hoy sé que esa caída ocurrió para que pudiera llevar la mayor cantidad de luz posible a la oscuridad. Era un rito de paso, un llamado a explorar los reinos ocultos de la psique. En la casa donde crecí, había un jardín con una pequeña pendiente. En medio de la ladera, una piedra sobresalía del suelo. Yo la llamaba mi piedra. Siempre que estaba solo, me sentaba sobre ella y comenzaba un juego imaginario muy extraño. Me miraba a mí mismo y me preguntaba, ¿soy yo quien está sentado en la piedra o soy la piedra sobre la que me siento? Nunca encontraba respuesta. Solo un silencio profundo me envolvía, acompañado de una sensación de misterio y una oscuridad fascinante. De algún modo, sabía que aquella piedra tenía una conexión secreta conmigo. Podía pasar horas ahí, perdido en el enigma que me planteaba, sintiendo que había algo más grande detrás de mi propia existencia. Aquel sueño y aquella piedra me enseñaron que hay un mundo oculto bajo la realidad visible. Algo primitivo, anterior a las palabras, que se manifiesta en forma de símbolos, sensaciones y presentimientos. Durante mi infancia, esa dimensión oculta se revelaba de manera sutil, en sueños inquietantes y pensamientos enigmáticos que no lograba explicar. Solo mucho tiempo después, cuando me sumergí en el estudio de la mente y el inconsciente, entendí que esa fuerza oculta siempre había estado presente en mi vida. El hombre devorador que vi en el sueño era una imagen ancestral, un arquetipo que emergió sin que yo lo buscara. Y mi piedra en el jardín era un recordatorio silencioso de que hay algo eterno dentro de nosotros, algo que no puede ser comprendido solo con la razón. Ese misterio, que desde pequeño me envolvió, se convirtió en la base de todo lo que vendría después. Me guió en la búsqueda de respuestas, en la exploración de lo desconocido y en la necesidad de iluminar los rincones más oscuros del alma humana. La piedra no tiene dudas. No siente la necesidad de expresarse y permanece inmutable por miles de años, pensaba. Mientras tanto, yo solo soy un fenómeno pasajero, atrapado en un torbellino de emociones, como una llama que se enciende rápido y pronto se apaga. Yo era la suma de mis sentimientos, un estallido fugaz, mientras que el otro dentro de mí era como la piedra, atemporal, inquebrantable, eterno. Fue en esa misma época cuando viví otra experiencia que me marcó. Un día sentí como si estuviera saliendo de una niebla densa, como si un velo de inconsciencia se hubiera rasgado. De repente lo supe. Ahora soy yo mismo. Antes de ese instante, solo había una neblina sin forma, una existencia vaga sin un yo definido. Pero en ese momento, me encontré a mí mismo como si hubiera nacido por segunda vez. Siempre supe que era dos personas. Una era el hijo de mis padres, el que iba a la escuela, el que se comparaba con los otros niños y muchas veces se veía a sí mismo como menos inteligente, menos atento, menos esforzado, menos correcto y menos disciplinado. Pero dentro de mí había otro, más viejo, casi ancestral, escéptico, distante del mundo de los hombres, pero cercano a la naturaleza, a la tierra, al sol y la luna, a los animales, al viento, a la lluvia y sobre todo a la noche y los sueños. Ese otro en mí no pertenecía a la rutina de la gente, sino a lo primitivo, a lo que existía antes de las palabras y más allá del tiempo. Siempre que estaba solo, podía entrar en ese estado. Por eso buscaba la paz y la soledad, porque era en esos momentos cuando esa segunda personalidad, mi personalidad nodos, se manifestaba. A lo largo de mi vida, ese juego entre mis dos identidades nunca fue una señal de división o conflicto interno en un sentido patológico. Al contrario, me di cuenta de que ese choque ocurre dentro de todos. Siempre hay un yo moldeado por el mundo exterior y otro que pertenece a lo desconocido, a lo que nos habita en silencio. Muchas veces, sin ninguna explicación lógica, un conocimiento nuevo surgía dentro de mí. Simplemente sabía cosas que racionalmente no podía saber. Como si pensamientos que no eran míos de repente se volvieran evidentes.
como si una verdad oculta se revelara de adentro hacia afuera. Aprendí, por ejemplo, que muchos definían la religión como un acto espiritual en el que el hombre establece su relación con Dios. Pero yo no estaba de acuerdo con esa idea. Para mí, la religión no era algo que el hombre construía, sino algo que Dios hacía conmigo. Era un movimiento de Él hacia mí, y lo único que podía hacer era entregarme a ese llamado. Si alguien cumple la voluntad de Dios, puede estar seguro de que sigue el camino correcto, y para eso hay que abandonarse por completo, sin reservas. De lo contrario, todo se convierte en ilusión y vacío. Entonces entendí con absoluta claridad que Dios era para mí una de las experiencias más reales e indiscutibles de mi existencia. El paso de los años, me di cuenta de que esa sensación de ser dos se repetía en diferentes momentos de mi vida. Siempre había un yo que caminaba entre los hombres y otro que habitaba un reino interior, misterioso e insondable. Esa dualidad no era una carga, sino una llave, un portal para comprender los misterios que escapan a la razón. En la piedra sobre la que solía sentarme cuando era niño, el mismo enigma se manifestaba. La observaba y me preguntaba, ¿soy yo? ¿Quién está sobre la piedra o soy la piedra sobre la que me siento? Era una pregunta sin respuesta, pero que contenía un misterio profundo. Como la piedra, el otro dentro de mí era eterno. Y fue esa presencia eterna la que me llevó a cuestionar, a buscar y a tratar de iluminar lo desconocido. Si hay un misterio más allá de la conciencia, tal vez ahí resida la verdadera esencia del ser. La cuestión de elegir mi profesión se acercaba de manera alarmante. Yo ansiaba que terminaran los días de escuela, porque por fin podría ir a la universidad y estudiar. Ciencias naturales, por supuesto. Así conocería algo real, algo sólido, algo que me conectara con la estructura concreta del mundo. Pero en cuanto me hacía esa promesa, la duda se colaba silenciosamente. ¿Y si mi inclinación era más hacia la historia y la filosofía? Siempre había sentido una fascinación intensa por todo lo relacionado con Egipto y Babilonia. De hecho, lo que más quería era ser arqueólogo, pero no tenía dinero para eso. Durante mucho tiempo dudé, postergando la decisión siempre que podía. Y fue en ese periodo de incertidumbre cuando tuve dos sueños que lo cambiaron todo. En el primer sueño, caminaba por un bosque oscuro que se extendía a lo largo del Rin. Subí una pequeña colina, un antiguo túmulo, y empecé a cavar. Para mi sorpresa, desenterré huesos de animales prehistóricos. La visión me dejó asombrado. En ese instante entendí. Necesitaba conocer la naturaleza, explorar el mundo en el que vivimos, entender los misterios que nos rodean. Luego vino el segundo sueño. Otra vez estaba en un bosque, pero esta vez con arroyos serpenteantes. En el punto más oscuro del bosque, vi una pequeña laguna circular rodeada de vegetación espesa. Ahí, parcialmente sumergida en el agua cristalina, descansaba una criatura extraña y magnífica, un ser redondeado, brillando con tonos tornasolados, formado por muchas pequeñas células u órganos parecidos a tentáculos. Ver a esa entidad, desconocida, escondida en un lugar tan secreto, despertó en mí un deseo abrumador de conocimiento. Desperté con el corazón acelerado. Esos sueños disiparon mis dudas. Mi camino era la ciencia. Y entonces, la inspiración llegó de golpe. Podría estudiar medicina. La cuestión era, ¿seguiría cirugía o medicina interna? Durante mi preparación para los exámenes, dejé psiquiatría al final, sin ninguna expectativa. Pero al abrir el libro de texto, me encontré con una definición que lo cambió todo. El autor describía las psicosis como enfermedades de la personalidad. Mi corazón se aceleró. Tuve que levantarme y respirar hondo. Como un relámpago iluminando la oscuridad, entendí con absoluta claridad que mi destino era la psiquiatría. Ahí, por fin, mis dos pasiones, el mundo biológico y el universo espiritual, se encontraban. La psiquiatría era el puente entre ambos, el territorio donde la ciencia y el alma chocaban y se entrelazaban. Había pasado toda mi vida buscando ese punto de convergencia,
sin nunca encontrarlo. Pero ahora estaba justo frente a mí. Por esa época, tuve un sueño que me aterrorizó y al mismo tiempo me dio fuerzas. Era de noche, en un lugar desconocido, y yo avanzaba lentamente contra un viento fuerte, mientras una niebla espesa se extendía a mi alrededor. En mis manos protegía una pequeña luz frágil que parpadeaba, amenazando con apagarse en cualquier momento. Miré hacia atrás y vi una figura gigantesca y oscura siguiéndome. El miedo me invadió, pero al mismo tiempo comprendí que pasara lo que pasara, tenía que mantener mi llama encendida. Ese pequeño resplandor, insignificante frente a la oscuridad, era mi conciencia, mi única luz. Ese sueño fue una revelación. Entendí que mi camino siempre sería avanzar en la oscuridad, cargando algo infinitamente pequeño y vulnerable. Pero aún así era una luz, y yo debía protegerla. La psiquiatría me atrajo no porque quisiera simplemente entender las enfermedades mentales, sino porque había una pregunta mucho más profunda que me consumía. ¿Qué es lo que realmente sucede dentro de la mente de alguien considerado loco? En esa época, el enfoque clínico dominante trataba a los pacientes como simples diagnósticos andantes. Su individualidad no importaba. Pero yo no podía aceptar eso. Para mí, cada paciente era un universo, una manifestación única del encuentro entre naturaleza y espíritu. Sus delirios y alucinaciones no eran solo síntomas, sino mensajes de un territorio psíquico desconocido. Me di cuenta de que, si realmente quería entender la mente humana, tenía que ir más allá de la ciencia convencional. Tenía que sumergirme en el caos, atravesar la niebla, proteger mi pequeña luz y seguir adelante, aunque no supiera exactamente hacia dónde me llevaría. La psiquiatría está llena de pacientes que cargan con historias ocultas, relatos que nunca han contado y que, en muchos casos, nadie más que ellos conoce. Para mí, la verdadera terapia solo comienza cuando logramos acceder a esa narrativa íntima y secreta. Ese secreto es la roca contra la que el paciente se estrella, la fuente invisible de su dolor y sufrimiento. Si logro conocer esa historia oculta, tengo en mis manos la clave del tratamiento. El papel del terapeuta no es solo diagnosticar o recetar medicamentos, sino descubrir cómo ganarse la confianza necesaria para que esa historia salga a la luz. En terapia, nunca se trata solo de un síntoma aislado. La cuestión es siempre la persona en su totalidad, con su historia, sus miedos y sus contradicciones. Para ayudar de verdad, hay que hacer preguntas que desafíen toda su personalidad, que alcancen aquello que ni él mismo logra expresar. Con el tiempo, me di cuenta de que las ideas paranoicas y las alucinaciones no son simples distorsiones sin sentido, llevan un núcleo de significado. Detrás de la psicosis hay una personalidad, una trayectoria de vida, un conjunto de deseos y esperanzas frustradas. Si no logramos entender qué hay detrás de la locura, el error es nuestro. Normalmente, cuando miramos a alguien con una enfermedad mental, solo vemos su destrucción, la superficie trágica de su condición. Pero hay mucho más. Esa lección me golpeó con fuerza cuando conocí a una joven paciente catatónica de 18 años, proveniente de una familia culta. A los 15, su propio hermano la había seducido y un compañero de escuela la había violentado. A los 16 empezó a aislarse, volviéndose cada vez más extraña ante los ojos de su familia. A los 17 fue internada en un hospital psiquiátrico, donde se negaba a hablar y a comer, perdida en su propio mundo. Cuando la vi por primera vez, estaba completamente inmóvil, prisionera de un estado catatónico. Fueron semanas de trabajo, paciente hasta que, poco a poco, comenzó a hablar. Con mucho esfuerzo, atravesando barreras de miedo y resistencia, me reveló que había vivido en la luna. El mundo terrenal no era bello para ella, pero la luna sí, un lugar silencioso, alejado, del dolor, donde todo tenía sentido. El abuso que sufrió la había arrojado a un abismo de vergüenza, aislándola de los demás. Sin embargo, en su imaginación, encontró un refugio. Se volvió extramundana, una viajera del cosmos, lejos de los horrores de la Tierra. En ese
Espacio vasto y solitario, conoció al demonio alado, una figura que gobernaba aquel mundo lejano. Pero al compartir su historia conmigo algo cambió. Al traicionar a esa entidad y confiar en un ser humano, comenzó a regresar a la realidad. Poco a poco volvió a vivir y más tarde incluso logró casarse. Este caso transformó por completo mi visión sobre el sufrimiento de los enfermos mentales. Aprendí a ver la profundidad y la riqueza de sus experiencias internas, no solo como delirios sin sentido, sino como expresiones simbólicas de sus dolores más profundos. La verdadera sanación no puede imponerse desde afuera. Debe surgir de manera natural desde el propio paciente. Por eso trato a cada individuo de manera única, porque la solución para uno puede no servir para otro. Un camino que yo jamás seguiría podría ser exactamente el que un paciente necesita recorrer. El punto clave en la terapia no es la autoridad del médico sobre el paciente, sino el encuentro entre dos personas. El analista y el analizado deben mirarse a los ojos, crear un vínculo genuino. El médico tiene algo que decir, pero el paciente también. Para que la psicoterapia funcione, se necesita un vínculo tan profundo que el terapeuta no pueda ignorar el dolor ni los abismos del ser humano. Debe estar dispuesto a descender a las profundidades de la mente, a mirar el sufrimiento sin apartar la vista, a cargar, junto con el paciente, el peso del dolor. No para juzgarlo ni eliminarlo, sino para comprenderlo, y así transformarlo. Un médico solo puede ayudar realmente a sus pacientes cuando aprende a lidiar consigo mismo y con sus propios conflictos. La eficacia de un terapeuta no está solo en su conocimiento, sino en su capacidad de dejarse tocar por el dolor del otro. Como dice un viejo refrán, solo el médico herido puede sanar. Mucha gente, al enfrentarse a las profundidades de su propia psique, retrocede asustada. Sumergirse en la experiencia interior, viajar al núcleo de la personalidad, es algo que la mayoría evita. Confrontarse con lo que habita en las sombras del inconsciente es un riesgo, una aventura espiritual que pocos se atreven a enfrentar. Sin embargo, fueron precisamente mis pacientes quienes me enseñaron las lecciones más esenciales sobre la vida humana. Los encuentros con personas de los más diversos perfiles y niveles psicológicos me enseñaron más que cualquier conversación con intelectuales o figuras famosas. Las charlas más profundas y significativas de mi vida las tuve con personas anónimas que abrieron su alma ante mí. Después de mi ruptura con Freud, entré en un periodo de intensa incertidumbre interior. Sentía una presión constante dentro de mí, algo tan fuerte que en ciertos momentos temí estar sufriendo algún tipo de trastorno psíquico. Sin saber cómo manejarlo, tomé una decisión simple pero crucial. Como no sé nada, haré solo lo que me venga en mente. Y así, me entregué a los impulsos de mi inconsciente. Entonces, un recuerdo de la infancia emergió con una intensidad inesperada. Recordé cómo a los 10 u 11 años pasaba horas jugando con bloques de construcción, levantando pequeñas casas y castillos. Para mi sorpresa, ese recuerdo vino cargado de emoción. «Todavía hay vida en esto», me dije. «El niño sigue aquí, con una creatividad que me falta». Fue un choque darme cuenta de que mi mente, tan acostumbrada al rigor académico y a las exigencias de la vida adulta, necesitaba reencontrar algo tan simple como el acto de jugar. Al principio, me resistí a la idea. Parecía absurdo y humillante que la respuesta a mi estado interior estuviera en algo tan infantil. Pero aún así comencé a recolectar piedras en la orilla del lago y a construir pequeñas casas, torres, incluso todo un poblado. Siempre que podía me dedicaba a esa actividad, después de las comidas, antes del trabajo, al final del día. Y conforme mis manos apilaban las piedras, mi mente comenzaba a ordenarse. Mis pensamientos se aclaraban y por fin pude dar forma a las fantasías que hasta entonces solo intuía dentro de mí. En el otoño de 1913, la presión que sentía dentro de mí empezó a expandirse más allá de mi propio ser. Era como si algo estuviera en el aire,
un presentimiento de eventos más grandes. En octubre, durante un viaje en solitario, fui repentinamente arrastrado por una visión abrumadora. Olas gigantescas, amarillas como oro viejo, arrasaban con todo a su paso. Escombros de civilizaciones enteras flotaban en el agua, cuerpos sin vida eran tragados por el mar. Luego, el océano se tiñó de sangre. La visión me dejó destrozado. Me sentí mareado, confundido, avergonzado de mi propia fragilidad. Pasaron 2 semanas y la escena se repitió, tan vívida y aterradora como la primera vez. Pero esta vez escuché una voz dentro de mí que decía: «Míralo bien, es totalmente real y va a suceder. No puedes dudarlo». Mi primera conclusión fue que estaba al borde de un colapso mental. Ni por un segundo se me ocurrió que esas visiones pudieran tener un significado más grande. Estaba convencido de que estaba atravesando una crisis personal profunda, tal vez incluso una psicosis. La idea de una guerra a escala mundial jamás cruzó por mi mente. Más tarde comprendí que mi inconsciente había captado algo que aún no era consciente para mí. El espíritu de la época se encaminaba al caos. Lo que yo percibía como una crisis interna en realidad reflejaba el colapso inminente del mundo exterior. Mi propio sufrimiento se convirtió en un espejo de la condición humana. Fue entonces cuando entendí la importancia de entregarse al inconsciente, no como un abandono de la razón, sino como un diálogo con lo que está más allá de ella. El inconsciente se comunica en imágenes, en símbolos, en experiencias viscerales. Ignorarlo es sofocar partes esenciales de nuestro ser. A lo largo de mi vida, esta percepción moldeó mi enfoque terapéutico. Un médico no debe ponerse por encima del paciente, como un observador distante. Debe estar dispuesto a descender a las profundidades del alma humana, incluyendo la suya propia, porque solo aquel que ha enfrentado sus propios demonios puede realmente ayudar a otro a enfrentar los suyos. El 1 de agosto estalló la guerra mundial. De repente, el mundo cambió y mi misión se hizo clara. Necesitaba comprender qué estaba ocurriendo y hasta qué punto mi propia experiencia reflejaba la de toda la humanidad. Así que mi primer deber fue explorar las profundidades de mi propia psique. Una avalancha incesante de fantasías e imágenes emergía y yo luchaba por no perder la razón, buscando incansablemente una manera de comprender aquellas manifestaciones tan extrañas. Me di cuenta de que cuanto más lograba traducir mis emociones en imágenes, es decir, revelar los símbolos ocultos en mis propias sensaciones, más tranquilo y seguro me sentía por dentro. Si esas imágenes permanecían enterradas en mis emociones, corría el riesgo de ser desgarrado por ellas, como si fueran fuerzas incontrolables. Para captar las fantasías que hervían debajo de la superficie de mi conciencia, tuve que permitirme bajar, sumergirme profundamente en ese mundo interior. Tras una larga vacilación, quedó claro que no había otra salida. Tenía que arriesgarme e intentar dominar esas fuerzas, porque, de lo contrario, ellas me dominarían a mí. No podía exigirles a mis pacientes lo que yo mismo no tenía el valor de enfrentar. Fue entonces cuando figuras como Filemón y otras entidades surgieron en mis fantasías, trayendo una revelación crucial. Existen contenidos en la psique que no son creados por mí, sino que tienen vida propia y se desarrollan de manera independiente. Filemón me decía que yo trataba mis pensamientos como si los generara, pero en realidad ellos son como animales que habitan el bosque, personas que llenan una habitación o pájaros que vuelan libres en el cielo. Si vieras personas en una sala, no pensarías que las creaste ni que eres responsable de ellas, me decía. A través de sus palabras, aprendí a ver la objetividad psíquica, la realidad autónoma de la psique. Psicológicamente, Filemón representaba una sabiduría superior, una visión misteriosa y profunda. En ciertos momentos, parecía tan real como una persona viva. Lo veía caminar conmigo por el jardín, como si fuera un gurú, un guía espiritual, como los que describen los indígenas. Lo esencial, aprendí, es diferenciar nuestra identidad de esos contenidos inconscientes, dándoles forma y personalidad,
pero siempre trayéndolos al encuentro con la conciencia. Esta técnica era la clave para quitarles el poder que ejercían sobre mí. Durante aquel periodo en el que me dedicaba a trabajar con mis fantasías, necesitaba con urgencia un ancla en el mundo real. Y para mí, ese pilar era mi familia y mi trabajo profesional. Era imprescindible mantener una vida normal, una existencia anclada en la realidad para contrarrestar ese universo interior tan intenso y a veces abrumador, que de no ser contenido, podía hacerme perder por completo el equilibrio. Nietzsche, por ejemplo, perdió el suelo bajo sus pies porque se refugió únicamente en el mundo interior de sus pensamientos, un mundo que, irónicamente, terminó dominándolo más de lo que él lo dominaba. Se vio desarraigado, flotando por encima de la tierra, sucumbiendo a la exagerada irrealidad. Para mí, esa irrealidad era el colmo del horror, porque mi enfoque siempre fue vivir plenamente en este mundo, cumplir con mis responsabilidades y encontrarle sentido a la vida. No importaba cuán absorto o sacudido estuviera por las tormentas internas, nunca perdía de vista que todo lo que experimentaba estaba, en última instancia, dirigido a mi vida real. Tenía la firme intención de enfrentar las demandas de este mundo y darles el significado adecuado. Las imágenes del inconsciente imponían una enorme responsabilidad sobre el ser humano. Si no las comprendíamos o si descuidábamos nuestra responsabilidad ética frente a ellas, perderíamos nuestra integridad, fragmentando nuestra vida de manera dolorosa e incompleta. Mis mandalas, por ejemplo, eran como criptogramas que me revelaban, cada nuevo día, el estado de mi ser, el funcionamiento activo de todo mi ser. Al principio, solo las percibía de manera vaga, pero con el tiempo comencé a entenderlas como algo de extrema importancia, protegiéndolas como si fueran perlas raras. Sentía con absoluta claridad que eran centrales para mi existencia y, a través de ellas, gradualmente construí una concepción viva y dinámica de mi propio ser. Al sumergirme en este viaje interior, me di cuenta de que el proceso de transformar emociones en imágenes no era meramente una técnica terapéutica, sino un camino vital para la autotransformación. Cada símbolo, cada mandala, no solo desvelaba los rincones ocultos de mi mente, sino que también señalaba verdades profundas sobre la condición humana. Integrar esas imágenes significaba asumir la responsabilidad de vivir de manera más plena y consciente, conectando el mundo interior con el mundo exterior. Esa integración no solo fortaleció mi capacidad para comprender mis propios conflictos, sino que también me capacitó para ayudar a mis pacientes a encontrar su equilibrio. Aprendí que, para sanar, primero hay que comprender, y que enfrentar las profundidades del inconsciente requiere coraje y una entrega sincera a la realidad de nuestra propia existencia. Así, cada encuentro terapéutico pasó a ser no solo una búsqueda del alivio de los síntomas, sino un compromiso ético y existencial con la totalidad del ser, donde cada desafío personal se convertía en una oportunidad de renovación y crecimiento. Me di cuenta de que todo lo que había hecho hasta entonces, todos los caminos que seguí y las decisiones que tomé, me estaban conduciendo a un solo punto, el punto central. Empecé a entender, cada vez con más claridad, que la mandala representa ese centro. Es el símbolo de todos los caminos. Es el camino hacia el centro, hacia la individuación. Comencé a comprender que el objetivo del desarrollo psíquico es el ser. No existe una evolución lineal. Lo que hay es un regreso constante alrededor de uno mismo, una especie de circunvalación en busca de algo más profundo. Los años en los que me dediqué a seguir mis imágenes internas fueron sin duda los más importantes de mi vida. Fue en ese periodo cuando todo lo que realmente importaba se decidió. Fue el comienzo de todo. Los detalles que vinieron después son solo adendas y aclaraciones sobre un material que surgió del inconsciente y al principio me inundó. Esa fue la prima materia, la materia prima que sirvió de base para toda una vida de trabajo. A medida que mi vida entraba en su segunda mitad, ya estaba profundamente involucrado en el enfrentamiento con los contenidos del inconsciente. Este trabajo
Fue un viaje largo y complejo, y solo después de unos 20 años comencé a entender mejor mis fantasías. Primero, tuve que buscar pruebas para la prefiguración histórica de mis experiencias internas. Fue cuando encontré la alquimia, que se volvió decisiva para mí, porque me ofreció la base histórica que hasta ese momento no tenía. Anclada en la filosofía natural de la Edad Media, la alquimia se convirtió en un puente, conectando el pasado con su vínculo con el gnosticismo, con el futuro, con la psicología moderna del inconsciente. Pronto me di cuenta de que la psicología analítica coincidía curiosamente con la alquimia. Las experiencias de los alquimistas eran, de alguna manera, mis propias experiencias, y su mundo parecía ser mi propio mundo. Había encontrado el equivalente histórico para mi psicología del inconsciente. Mi vida siempre ha estado impregnada y sustentada por una sola idea y un solo objetivo: penetrar en el secreto de la personalidad. Todo puede explicarse a partir de ese punto central, y todas mis obras giran en torno a ese tema. Con el tiempo, a través de mi trabajo científico, logré dar una base sólida a mis fantasías y los contenidos del inconsciente. Sin embargo, las palabras y el papel no parecían ser lo suficientemente reales para mí. Sentía que algo más era necesario. Necesitaba realizar una especie de representación concreta de mis pensamientos más profundos, algo que fuera una verdadera confesión de fe en forma de piedra. Así fue como comenzó la construcción de Las Torres, la casa que erigí para mí mismo en Bollingen. Desde el principio sentí que la torre era, de alguna manera, un lugar de madurez, un vientre maternal o una figura materna en la que podía convertirme en lo que era, lo que soy y lo que seré. Era como si estuviera renaciendo en piedra. En Bollingen estoy en medio de mi verdadera vida, en lo más profundo de mí mismo. Los árboles, especialmente, siempre me parecieron misteriosos, como si fueran encarnaciones directas del significado incomprensible de la vida. Por eso, los bosques eran el lugar donde me sentía más cerca de su significado más profundo y de sus impresionantes fuerzas. A veces siento como si estuviera disperso por todo el paisaje y dentro de las cosas, como si viviera en cada árbol, en el burbujeo de las olas, en las nubes y en los animales que van y vienen, en el desfile de las estaciones. Renuncié a la electricidad y cuido de la chimenea y la estufa por mi cuenta. Por la noche, enciendo las viejas lámparas. No hay agua. Corriente. Y saco el agua del pozo. Corto la leña y cocino la comida. Estos simples actos hacen al hombre simple. Y qué difícil es ser simple. La simplicidad de las tareas diarias, esas que parecen triviales para la mayoría, se convirtieron para mí en una verdadera forma de meditación. Cada movimiento hecho con las propias manos, cada pequeña tarea, tenía un significado profundo, algo que me conectaba directamente con lo esencial de la vida. Me sentía de alguna manera purificado por la repetición de esas acciones simples, que me alejaban de las distracciones del mundo moderno y me anclaban en el aquí y ahora. Construir mi casa y vivir en Bollingen fue, para mí, más que un proyecto arquitectónico. Fue un acto simbólico de construcción interna. Cada ladrillo que ponía representaba un paso en el viaje de autoconocimiento e individuación. No se trataba solo de crear un hogar físico, sino de crear un espacio en el que pudiera reconciliarme con las fuerzas del inconsciente e integrar las diferentes partes de mí mismo. Esta búsqueda de un sentido más profundo en la vida, lejos de las convenciones y la superficialidad, me enseñó que la verdadera realización no viene de fuera, sino de dentro. Cada elemento de la naturaleza que me rodeaba, los árboles, el viento, las aguas del lago, me recordaba constantemente la interconexión entre el yo interior y el mundo exterior. Y así, mi viaje continuaba, más rico y pleno, a medida que me acercaba cada vez más al centro de mí mismo. En Bollingen, el silencio me envuelve de una manera casi tangible y me siento en armonía modesta con la naturaleza. Es aquí donde mis pensamientos emergen, algunos de ellos tan lejanos en el tiempo como si alcanzaran un futuro distante.
En este lugar, el dolor de la creación se suaviza y la creatividad y el juego se vuelven inseparables. A principios de 1944, una serie de eventos me hizo enfrentar la fragilidad de la vida. Me rompí el pie y poco después tuve un infarto. Durante el estado de inconsciencia, viví delirios y visiones que comenzaron cuando estaba al borde de la muerte. Mi enfermera me dijo después, era como si estuvieras rodeado por un brillo intenso. Me contó que ese fenómeno era algo que ella ya había observado en personas que estaban muriendo. Me sentía como si estuviera flotando en el espacio. Debajo de mí vi el planeta Tierra bañado por una luz azul deslumbrante. Sabía que estaba a punto de partir, de dejar este mundo. El destello de la Tierra, desde ese punto de vista, fue lo más maravilloso que había visto. Después de observarla un rato, me giré y algo nuevo entró en mi campo de visión. A pocos metros de distancia, vi una enorme roca oscura como un meteorito, flotando en el espacio. Yo también estaba flotando. Un portal me llevó a una pequeña antesala. A la derecha de la entrada, un hindú negro estaba sentado en silencio, en posición de loto sobre un banco de piedra, y sabía que me esperaba. Mientras me acercaba a los escalones que llevaban a la entrada de la roca, algo extraño sucedió. Sentí como si todo estuviera siendo descartado. Todo lo que deseaba, lo que anhelaba, lo que pensaba, toda la farsa de la existencia terrena, se deshizo y fue arrancado de mí. Un proceso doloroso. Sin embargo, algo quedó. Era como si ahora llevara conmigo todo lo que viví, todo lo que experimenté, todo lo que sucedió a mi alrededor. Me resumía a mi propia historia y con una certeza inquebrantable, supe, esto soy yo. Esta experiencia me trajo una sensación de extrema pobreza, pero al mismo tiempo de una inmensa plenitud. Ya no había nada más que deseara o quisiera. Existía de una manera objetiva. Era todo lo que fui y viví. Algo más llamó mi atención. Al acercarme al templo, estuve seguro de que estaba a punto de entrar en una sala iluminada, donde encontraría a todas esas personas a las que realmente pertenezco. Allí finalmente entendería en qué punto de la historia encajaba mi vida. Sabía lo que había antes de mí, por qué vine al mundo y hacia dónde se dirigía mi vida. Mi vida, como la viví, a menudo me parecía una historia sin principio, ni fin. Mientras pensaba en esto, apareció una imagen en mi mente, mi médico. Él había sido designado por la tierra para entregarme un mensaje. Había un protesto contra mi partida. No tenía derecho a irme, tenía que regresar. En el momento en que escuché esto, la visión se deshizo. Me sentí profundamente decepcionado, como si todo hubiera sido en vano, pero en realidad, aún faltaban 3 semanas para que pudiera realmente decidir vivir de nuevo. No podía comer, porque toda comida me repugnaba. La vista de la ciudad y las montañas desde mi cama de enfermo parecía una cortina pintada, con agujeros negros en ella. Desilusionado pensé, ahora tengo que volver al sistema de las cajas. Parecía que detrás del horizonte del cosmos había un mundo tridimensional montado artificialmente, donde cada persona estaba encerrada en su propia caja. La vida y el mundo entero me parecían una prisión. Durante el día, generalmente, me sentía deprimido. Por la noche me dormía y mi sueño duraba hasta alrededor de la medianoche. Luego despertaba y permanecía despierto 1 hora, pero en un estado completamente transformado. Era como si estuviera en un éxtasis. Me sentía como si estuviera flotando en el espacio, como si estuviera seguro en el vientre del universo. Un vacío inmenso, pero lleno con el sentimiento más alto de felicidad. Eso es la bienaventuranza eterna, pensé. Es imposible transmitir la belleza y la intensidad de la emoción durante esas visiones. Fueron las experiencias más grandiosas que he vivido. Aunque mi fe en el mundo regresó, nunca más pude deshacerme completamente de la impresión de que esta vida es solo un segmento de la existencia, algo montado en un universo tridimensional especialmente construido para ella. Jamás habría imaginado que una experiencia como esa fuera posible. Las visiones y experiencias eran absolutamente reales. No había nada subjetivo en ellas.
Todas tenían una cualidad de objetividad absoluta. Escapamos de la palabra eterno, pero yo solo puedo describir la experiencia como el éxtasis de un estado atemporal, donde el pasado, el presente y el futuro se convierten en uno solo. Todo lo que ocurre en el tiempo se reunió en un todo concreto. El único sentimiento que podría ser capturado sería una suma, un todo iridiscente, que contuviera simultáneamente la expectativa de un comienzo, la sorpresa de lo que ahora ocurre y la satisfacción o decepción con el resultado de lo que sucedió. Es como si estuviéramos inmersos en un todo indescriptible y aún así lo observáramos con total objetividad. Esas visiones, tan intensas y vívidas, abrieron una nueva perspectiva sobre lo que realmente es la existencia. La sensación de estar flotando en el espacio, de estar fuera del tiempo y al mismo tiempo completamente dentro de él, me hizo cuestionar los límites de la vida humana. ¿Cómo podemos vivir en un mundo tan limitado, tan fragmentado, cuando nuestra esencia parece estar más allá de esas barreras? Lo que experimenté en mi inconsciencia fue una revelación de que la vida, con toda su complejidad y sus dilemas, es solo una parte de algo mucho más grande. Comprendí, en ese estado, que lo que realmente importa no es lo que poseemos o lo que hacemos, sino lo que somos y cómo estamos en relación con el todo. La búsqueda de la unidad con el universo, de la reconciliación con lo que está más allá de nuestra percepción común, es lo que da sentido a todo. Tal vez el mayor desafío sea vivir la vida sabiendo que es finita y limitada, mientras que la esencia del ser es infinita y atemporal. Realmente no sé qué será de la existencia después de la muerte. ¿Qué pasa con la conciencia? Es posible que después de la muerte, la conciencia individual se fusione con una conciencia universal, pero en el fondo, eso sigue siendo un gran misterio. Sin embargo, tengo una certeza. El proceso de hacerse consciente parece continuar más allá de la muerte. Lo que me fascina ahora es precisamente eso. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué se puede experimentar en ese estado? ¿Será que el tiempo y el espacio siguen siendo necesarios? Para que podamos experimentar algo, deben estar presentes dos elementos: el sujeto que experimenta, el yo, y el objeto de la experiencia. Pero ¿será que esta distinción entre sujeto y objeto sigue después de la muerte? Y si es así, ¿cómo sería la conciencia después de la muerte? Esa es la gran pregunta. ¿Morimos con una conciencia desarrollada o la conciencia es algo que simplemente se apaga, llevándonos de vuelta a una existencia mayor? La idea de la reencarnación tiene sentido, pero no logro comprender racionalmente cómo eso sería posible. Si creemos en la reencarnación, surge una lógica. Las personas que reencarnan no habrían completado algo en sus vidas. Tal vez al final haya algo en la idea de que elegimos nuestra vida antes de nacer. En ese caso, existiría una conexión entre las fantasías de nuestras vidas pasadas y la vida que elegimos vivir. Durante nuestra existencia, podemos cargar con deseos no realizados y fantasías de aspectos no vividos, hasta el momento de la muerte. Muchas veces nos arrepentimos de no haber hecho algo. Si hay una continuidad, según las leyes de la psique, surgiría un impulso para realizar esas fantasías compensatorias. Incluso podría imaginar en una próxima vida que mi camino fuera nuevamente como pionero, pero quizás en otro campo, como en las ciencias naturales. Lo que más me emociona es la posibilidad de una visión más profunda de la realidad. Tal vez en el más allá después de la muerte podamos acceder a conocimientos ilimitados. Eso sería posible si después de la muerte descendemos a una conciencia universal, más allá de los opuestos, donde la separación entre el sujeto que tiene la experiencia y el objeto de la experiencia ya no existiera. Sin embargo, estos conocimientos no serían totalmente abarcativos. Nos proporcionarían información sobre hechos y conexiones, es decir, una visión amplia pero no profunda. Sería un conocimiento directo de las cosas, sin las limitaciones del espacio y del tiempo. Por otro lado, veo el reconocimiento de todo, lo que da sentido a nuestra vida,
y los conocimientos que adquirimos a lo largo de ella como un conocimiento profundo. El aumento de la amplitud del conocimiento y la adquisición de más información son necesarios para enriquecer nuestra comprensión de lo que realmente es importante. Tal vez por eso la vida en la Tierra tiene tanta importancia y porque lo que llevamos con nosotros en el momento de la muerte es tan relevante. Solo aquí, donde los opuestos chocan, podemos elevar el nivel de conciencia. Esto parece ser la gran tarea metafísica del ser humano. La gran pregunta es, ¿estamos relacionados con algo infinito o no? Esa es la verdadera pregunta de la vida humana. Solo al entender que lo que realmente importa es lo infinito, podemos evitar centrarnos en trivialidades y en objetivos que no tienen valor real. Cuanto más alguien valore posesiones falsas y menos sensibilidad tenga hacia lo esencial, menos satisfactoria será su vida. Si comprendemos y sentimos que ya tenemos un vínculo con lo infinito aquí, en esta vida, nuestros deseos y actitudes cambian. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de realizar algo único. No debemos caer en el error de pensar que existe una panacea universal, una solución única para todos. No se trata de un modelo definido para todos, sino de hacer lo mejor que podamos con las condiciones en las que estamos, con los medios que tenemos. Incluso la persona que realiza algo pequeño con todo su esfuerzo ayuda a la humanidad a evolucionar. Lo que importa no es el tamaño de la acción, sino si mi existencia aquí en este mundo tridimensional atendió al llamado que era mío, si me comprometí con lo que se me designó hacer, cumpliendo el propósito de mi vida y completando la tarea que me fue asignada, en lugar de solo pensar o hablar sobre ello sin realmente actuar. En mi caso, probablemente fue una profunda pasión por entender qué realmente impulsó mi vida. Ese es el aspecto más fuerte de mi naturaleza. Necesitamos luchar por nuestra vida con todas las fibras de nuestro ser, buscando alcanzar la máxima conciencia y conocimiento posible. Conocimiento sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre la eternidad. Eso es lo que le da sentido a la vida. Cuando nos negamos a aceptar nuestro destino, un tipo diferente de sufrimiento ocupa su lugar. Desarrollamos una neurosis, y creo que la vida que tenemos que vivir no es nada peor que una neurosis. Si voy a sufrir, que sea por causa de mi realidad. No hay nada más que hacer, salvo vivir lo que realmente somos. Hoy puedo mirar mi vida y decir, fui fiel a mí mismo, hice lo que pude con lo mejor de mi sabiduría y conciencia. Si eso estuvo bien o mal no puedo afirmarlo. El sufrimiento era inevitable en cualquier caso, pero quiero sufrir por las cosas que realmente me pertenecen. Un factor decisivo para mí, al elegir este camino, fue la conciencia de que, si no respondiera plenamente al propósito y los desafíos de mi vida, esos desafíos serían heredados por mis hijos, quienes tendrían que cargar con el peso de mi vida no vivida, además de sus propias dificultades. Vi el destino de las personas que no vivieron sus propias vidas, y es simplemente horrible. Aquellos que viven su destino y lo cumplen de la mejor manera que saben y pueden, no tienen razón para arrepentirse. En psicología, no entiendes algo de verdad hasta que lo has vivido. Solo tener un término para algo no significa nada. Tiene que tocar el corazón, afectar la vida de alguien. Una palabra tiene que infiltrarse, echar raíces en nosotros, de modo que se convierta en parte de quienes somos, de nuestra experiencia. Solo cuando eso pasa, cuando va más allá de las palabras, es que sabemos lo que dice el corazón y lo que piensa el espíritu. Es entonces cuando nos enfrentamos al problema de un proceso consciente de individuación, una tarea difícil y, a menudo, dolorosa. Quien vive la psicología de esta manera, muchas veces se siente aislado de los demás. Pero es solo cuando nos permitimos ser tocados directamente que las consecuencias profundas y transformadoras realmente ocurren, y solo entonces nuestra totalidad puede expandirse. Ese es el verdadero efecto de la psicología. Estoy satisfecho con el curso que mi vida tomó. Fue una vida abundante que me dio mucho. ¿Cómo podría haber esperado tanto?
Nada más que cosas inesperadas me ocurrieron. Tal vez todo podría haber sido diferente si yo fuera diferente. Pero fue como tenía que ser, porque todo ocurrió porque soy como soy. Me sorprendo, me decepciono, me siento satisfecho conmigo mismo, siento angustia, depresión, éxtasis. Soy todo eso al mismo tiempo y no puedo sumar todo. No soy capaz de determinar un valor final o pensar que soy inútil. Solo sé que nací y existo, y parece que fui llevado por algo que no conozco. A pesar de todas las incertidumbres, siento una solidez bajo toda la existencia, una continuidad en mi manera de ser. Cuando Lao Tzu dice, todos están claros, yo soy el único nublado, expresa lo que siento ahora, en la vejez avanzada. Lao Tzu es el ejemplo del hombre con una visión superior, que vio y experimentó tanto el valor como la inutilidad, y que al final de su vida desea regresar a su propio ser, al significado eterno y desconocido. El arquetipo del hombre anciano, que ya ha visto lo suficiente, es eternamente verdadero. Eso es la vejez y una limitación. Pero aún así, hay tanto que me llena. Plantas, animales, nubes, el día y la noche, lo eterno en el ser humano. Cuanto más incierto me sentí sobre mí mismo, más creció en mí una sensación de afinidad con todas las cosas. Pocos días antes de su muerte, Jung contó el último sueño que logró comunicar. Vio una gran piedra redonda en un lugar alto, al sol pleno. Grabadas en ella estaban las palabras: toma esto como un símbolo de la totalidad que alcanzaste y de la unidad en la que te convertiste. Luego vio un cuadrado y árboles creciendo dentro de él. Las raíces de los árboles, entrelazadas con oro, lo envolvían. Era como si la naturaleza le dijera: has conquistado la libertad para seguir adelante. Hiciste tu trabajo, lo hiciste bien y esto crecerá. Durante 2 días antes de su muerte, él estuvo en algún lugar lejano, tal vez viendo cosas maravillosas y bellas. Sonreía a menudo y estaba feliz. Jung murió el 6 de junio de 1961 en medio de las grandes imágenes que llenaban su alma. Poco después de su muerte, hubo una gran tormenta y un rayo alcanzó su árbol favorito en el jardín. La verdadera jornada de la vida, por lo tanto, no se trata de alcanzar algo externo o grandioso, sino de la aceptación y el cumplimiento de nuestro propio camino. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí una misión única, y no importa qué tan pequeña o silenciosa sea esa misión, ella es lo que le da sentido a nuestra existencia. Cuando miramos hacia atrás, al final de nuestro viaje, lo que realmente importa no son los resultados o las posesiones acumuladas, sino la verdadera conexión con nuestro ser más profundo. La muerte no es el fin, sino una transición. Y la cuestión esencial no es lo que dejamos atrás, sino lo que fuimos capaces de comprender mientras vivimos. Como Jung, necesitamos aceptar la vida con sus ambigüedades y contradicciones, buscando vivir de manera íntegra y verdadera hasta el último momento.